Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la sección de BLS y ACLS. Esta es una sección que puede entrar tanto en el rubro de cardiología como de urgencias, ¿ok? Y este video, además de estudiar para el ENARM, les puede servir si ustedes van a presentar la certificación de la AJA. Así que vamos a comenzar. En este caso vamos a iniciar con lo que son la cadena de supervivencia, ¿ok? Aquí tenemos dos, la cadena de supervivencia intrahospitalaria y la cadena de supervivencia extrahospitalaria, compañeros, ¿ok? Ambas llegan a seguir, digamos, como que los mismos pasos, pero en diferente orden. ¿Por qué? Porque la intrahospitalaria nos va a decir que siempre tenemos que estar al tanto de los pacientes y tratar de reconocer y prevenir tempranamente a aquellos pacientes que pueden caer en paro. Esto teniendo en cuenta las 5Hs y las 5Ts que las vemos más adelante. Después, si nosotros presenciamos un paro cardiorrespiratorio, tenemos que activar el sistema de emergencias y esto es con un fin: que alguien llegue a auxiliarnos. ¿Por qué? Porque si un paciente cae en paro, necesitamos al menos de 5 personas para poder ser un equipo de reanimación completo. Y si nosotros estamos solos, pues al final no vamos a poder ayudar al paciente y va a terminar falleciendo. Por lo tanto, activar el sistema para que vengan en nuestra ayuda. En segundo lugar, iniciar compresiones de alta calidad en lo que llega todo el equipo. Y ya que llega todo el equipo, vamos a hacer la conexión del monitor y dar una descarga si es que se necesita. Y si no, continuamos con las compresiones de alta calidad y todo lo demás que marca la guía. Ya por último, si el paciente sale de paro, los cuidados posparo cardíaco, mandarlo a la UCI y todo eso. Y ya que el paciente pues se recupere, valga la redundancia, la fase de recuperación donde tiene que verlo todavía cardiología, tiene que ver consulta externa para ver qué daño quedó en el corazón y todo eso, ¿ok? Este último eslabón es justamente lo último que se añadió en esta última actualización del ACLS. Ahora, el extrahospitalario, como pueden ver, sigue más o menos la misma ruta con pequeñas diferencias. La primera es que si nosotros detectamos un paro en la calle, tenemos que activar el sistema de emergencias, más marcar al 911 para que pues lleguen los paramédicos y nos auxilien. Posteriormente, iniciar compresiones de alta calidad. Posteriormente, cuando lleguen los paramédicos, pues ya se encontrarán con el DEA y todo eso y pues se conectará. Ya que el paciente está recibiendo atención de los paramédicos, se puede trasladar. Después del traslado, los cuidados como tal de paro cardíaco. Y por último, la recuperación. Entonces, como pueden ver, son pequeñas diferencias, pero básicamente sigue el mismo orden, compañeros. Así que esto se los pueden llegar a preguntar. Ahora, dentro de la nueva actualización se agregó un nuevo miembro a todo el equipo que ya conocíamos. Si alguna vez han tomado el curso de la AJA o han visto escenarios de Megacode o algo por el estilo, se darán cuenta que existe el que comprime, el que está en el monitor, el que lleva el tiempo, el líder, el que está en la vía aérea, etcétera, etcétera, ¿ok? Y después de todo esto se agregó alguien que se llama supervisor del RCP, que en este caso es el güey que se encarga de ver que le estén dando compresiones de la más alta calidad a estos pacientes. También se encarga de ver que el que se encarga de la vía aérea lo haga correctamente, es decir, que selle bien, que dé las ventilaciones a un tiempo adecuado, todo eso. Y también checa que el que va a dar las descargas o la desfibrilación lo haga correctamente, es decir, que si va a cardiovertir lo tenga en modo sincrónico, que si va a descargar lo tenga a los joules que se marcaron para hacer la descarga. Entonces, este güey prácticamente es el chismoso que anda viendo qué pedo en todos lados y si alguien se equivoca se lo tiene que hacer saber. Por lo tanto, es el nuevo miembro del equipo, por así decirlo, ¿ok? Ahora, ya que nosotros sabemos estas, digamos, generalidades y cambios de lo que es el BLS y el ACLS, vamos a empezar con el algoritmo del BLS, donde prácticamente lo primero que tenemos que hacer siempre antes de iniciar compresiones, compañeros, es verificar que la escena sea segura por nuestra seguridad, ya que si nos pasa algo no podremos ayudar al paciente. Así que primero ustedes y luego el paciente, ¿ok? Posteriormente tenemos que verificar si responde y gritar pidiendo ayuda, lo que ya checamos. Si no, vamos a estar comprimiendo 2 horas y no va a llegar nadie a auxiliarnos, entonces pues el paciente no le va a pasar muy bien, ¿ok? Se activa el sistema de emergencias y ya que llega el DEA y todo eso, pues ya se intercalan los pasos. Ahora, esto es muy importante, compañeros. Cuando nosotros verificamos si responde o no el paciente, hay dos opciones. La primera, verificar si no respira y si no tiene pulso. O, por el contrario, si el paciente sí respira,
y también tiene pulso pero está inconsciente, o bien tiene pulso pero no respira. Son varias situaciones las que nos pueden ocurrir en esto. Es importante que esta maniobra de ver si respira y si tiene pulso lo hagamos en 10 segundos o menos, y esto lo vamos a hacer observando el tórax del paciente para ver que se eleve y también palpando el pulso carotídeo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer si el paciente respira y tiene pulso? Simplemente vamos a monitorear hasta que llegue el sistema de emergencias. Se desmayó por alguna razón, entonces pues nada más vamos a verlo. Y esto se tiene que reevaluar cada 2 minutos, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar si el paciente no respira, pero sí tiene pulso? Lo único que tenemos que hacer es dar ventilaciones de rescate, y estas ventilaciones es una ventilación cada 6 segundos o bien 10 ventilaciones por cada minuto, y el pulso lo tenemos que reevaluar cada 2 minutos, compañeros, ¿ok? Si existe la posibilidad de que el paciente se haya dado un pasón con algún opioide, podemos utilizar naloxona como antídoto si es que lo tenemos a la mano, y si no, pues simplemente dar las ventilaciones de rescate hasta que llegue el equipo de emergencias. Ahora, la siguiente parte es la importante. ¿Qué pasa si el paciente no respira o solo jadea y no tiene pulso? Pues aquí ya tenemos que iniciar las maniobras de compresión. En este caso el RCP de la más alta calidad, que como tal son ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, y utilizar el DEA cuando sea posible. Cuando llegue el DEA hagan de cuenta que es el patrón, ¿ok? Ese güey llega, se conecta y lo que diga el DEA es lo que se va a hacer. Entonces el DEA les va a decir, analizando ritmo, y ya ustedes siguen comprimiendo en lo que analiza ritmo. Y luego les va a decir, no toque al paciente, y ya, lo suelta, ¿no? Te va a decir si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, y depende de la instrucción que te dé, es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, cuando llega el día checa el ritmo y te dice si es un ritmo desfibrilable. Si no es un ritmo desfibrilable, te va a decir que reanudes las compresiones inmediatamente y tienes que darlas por 2 minutos, y el DEA solito va a analizar a los 2 minutos nuevamente el ritmo para ver si es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, el DEA te va a decir que administres una descarga. Entonces tú vas a dar compresiones en lo que se cargan los joules en el DEA, y ya que se cargan te va a decir ya estoy cargado, da descarga. Entonces todos dejan de tocar al paciente, aprietas el botón de descarga, da la descarga y continúas el RCP por otros 2 minutos hasta que vuelva a reanalizar el trazo electrocardiográfico, ¿ok? Así que es importante que chequen esto, compañeros. Como tal, esto puede ser un círculo vicioso en el que primero es no desfibrilable y luego es desfibrilable, o por el contrario, primero es desfibrilable y luego es no desfibrilable. Así que según las instrucciones que dé el DEA es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa en el algoritmo de BLS cuando hay pacientes COVID? La verdad es que esto ya pasó de moda, por decirlo de alguna manera. Lo único importante o el único cambio que hay así relevante es que se tiene que limitar el personal, tienes que utilizar el equipo de protección personal, y pues básicamente es eso, compañeros, ¿ok? Las ventilaciones de rescate tienen que utilizarse con un filtro especial, que es un filtro que se llama EPA. Aquí se los pongo nada más para que lo recuerden, lo vamos a ver más adelante. Pero pues básicamente es lo importante. Tenemos que cerrar bien herméticamente para que no haya salpicadura de gotitas ni nada. Entonces es lo que se tendrá que hacer frente a COVID o contra cualquier patógeno respiratorio que se pueda contagiar. Ya no necesariamente solo el COVID. Y pues básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa en el ACLS? Aquí sí, compañeros, vamos a tener cambios relevantes y tenemos que tener mucha atención. Esto regularmente se los van a poner en un escenario hospitalario. Entonces, llega un paciente, ya sabemos que está en paro cardiorrespiratorio, ya activamos el sistema de emergencias, entonces tenemos que iniciar el RCP de la más alta calidad, administrar oxígeno suplementario y conectar al monitor cardíaco. Esto de conectar al monitor cardíaco es vital, compañeros. ¿Por qué? Porque el paro se clasifica en dos, en ritmos desfibrilables y en ritmos no desfibrilables. Entonces, eso solamente lo vamos a saber conectando el monitor cardíaco. Así que vamos a revisar. Si nos toca un ritmo no desfibrilable, que es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, aquí los podemos ver. La asistolia literalmente es una línea isoeléctrica, y la actividad eléctrica sin pulso es prácticamente cualquier trazo electrocardiográfico que no sea una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué creen? Es desfibrilable. Entonces,
todo aquello que les salga que no sea una taquicardia ventricular, es decir, les puede salir una FA, les puede salir un ritmo sinusal, les puede salir un bloqueo de rama izquierda, les puede salir, no sé, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, les puede salir un flúter auricular, les puede salir lo que sea que les salga que no tenga pulso, es actividad eléctrica sin pulso, compañeros, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si nosotros detectamos esto? Damos RCP y administramos de manera temprana adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y seguimos con el RCP, compañeros, ¿ok? Entonces, esto es muy sencillo porque hasta cierto punto el ritmo no es desfibrilable, lo único que tenemos que hacer es dar compresiones y administrar adrenalina y se acabó. Esto hasta que el paciente salga de paro, hasta que se vuelva un ritmo desfibrilable o hasta que el paciente pues vaya al 6º piso, ¿ok? Por lo tanto es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente. En este caso, compañeros, cuando nosotros tenemos un ritmo desfibrilable va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, tenemos dos ritmos desfibrilables, que puede ser la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular ya lo vimos en la clase de electro, pero es como si un niño agarrara una crayola y rayara pues lo que se le pinche se antoja. Y la taquicardia ventricular sin pulso son las que parecen montañas, ¿ok? Montañas iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros detectamos un ritmo desfibrilable, damos la primera descarga. Aquí podemos tener un monitor bifásico o un monitor monofásico, dependiendo del que tengamos son los joules que damos, pero la recomendación es la máxima disponible, entonces damos el tope, ¿ok? Ahora, inmediatamente después de dar la descarga, damos RCP por 2 minutos más, y aquí ya le vamos diciendo al equipo, pónganle un acceso intravenoso o un acceso intraóseo. Por lo tanto, después de los 2 minutos, volvemos a checar si el ritmo es desfibrilable. Si sí es desfibrilable, aquí, ¿qué creen? Ya va la segunda descarga. Y a partir de la segunda descarga, pregunta de examen, se inicia la adrenalina, compañeros. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y en este momento consideramos, más no, intubamos, ¿ok? Consideramos el manejo avanzado de la vía aérea, pero no lo tenemos que hacer de a huevo, solamente se considera. Ahora, damos segunda descarga, continuamos por 2 minutos con el RCP y le administramos adrenalina. Después de esos 2 minutos volvemos a ver si ese ritmo es desfibrilable. Si sí es desfibrilable, ya tenemos la tercera descarga y pregunta de examen, ¿qué fármaco se da a partir de la tercera descarga? Amiodarona o lidocaína, compañeros, ¿ok? Y continuamos con el RCP por 2 minutos. Ahora, aquí recuerden, si nosotros estamos frente a un caso de un paciente que no está intubado, las compresiones son 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿ok? Pero si tenemos el caso de un paciente que sí está intubado, solamente vamos a dar las compresiones continuas, ¿ok? Con las ventilaciones como se vieron en el BLS, cada 6 segundos aproximadamente. Así que recuerden muy bien estos datos que son importantísimos. Por otro lado, en el área COVID, los cambios, digamos, que tenemos que hacer en la reanimación, es que pues tenemos que priorizar la intubación, ¿ok? Aquí sí se prioriza para tratar de evitar los contagios y si se tiene disponible el sistema Lucas es un sistema de compresión automático, pues lo hacemos y evidentemente el equipo de protección personal, pero básicamente después de todo eso es lo mismo, ¿ok? Desfibrilable, no desfibrilable, al no desfibrilable solamente adrenalina, al desfibrilable compresiones y descarga y medicamentos, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto. Ahora, como tal, este es el resumen, compañeros, el resumen de manera circular de lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos un paciente con paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, aquí lo importante que tenemos que recordar son varias cosas. RCP de alta calidad. ¿Cómo defines el RCP de la más alta calidad? Pues tienen que ser compresiones de 30 por 2 por 5, es decir, 30 compresiones por 2 ventilaciones y eso repetirlo 5 veces y posteriormente cambiar al que hace las compresiones o si se cansa lo cambiamos antes. Tienen que ser compresiones fuertes de al menos 5 centímetros. Tienen que ser compresiones rápidas, al menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Evitar la ventilación excesiva. Cambiar al compresor cada 2 minutos como les mencionaba o antes si se fatiga. Realizar una capnografía y en este caso si la PET-CO2, que es el valor de CO2 al final de la expiración, es menor a 10 milímetros de mercurio, se tienen que mejorar las compresiones porque significa que son compresiones piteras. Entonces ese PET-CO2 tiene que estar por arriba de 10 por lo menos.
Y también podemos monitorizar la presión intraarterial. Esto lo hacemos directamente con un catéter arterial, con una línea arterial. Entonces la presión diastólica, si es menor a 20, también significa que son compresiones piteras. Por lo tanto, lo tenemos que mejorar. Así que todo esto es lo que nos habla de un RCP de la más alta calidad. Ahora, en la cuestión de las descargas, compañeros, vamos a ver que si es monofásico damos 360 joules, que es el máximo disponible, y si es bifásico, igual según las recomendaciones, pero si no se sabe cuál es la recomendación, es la máxima conocida. Que los bifásicos regularmente van de 200 a 220, depende del modelo, pero más o menos es lo máximo que se puede dar, ¿ok? Fármacos, importantísimo, adrenalina. Recordemos que en paro no desfibrilable se da luego, ¿ok? Luego la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, pero en ritmo desfibrilable la adrenalina se da posterior a la segunda descarga, la misma dosis, y la miodarona en caso de la tercera descarga se da primero un bolo de 300 y luego un bolo de 150 miligramos. Como alternativas tenemos la lidocaína, ¿ok? Vía aérea, recordemos que la intubación es algo opcional, no es algo que se tenga que hacer a huevo. Esto se hace al final cuando el paciente sale de paro, pero durante las compresiones no es como forzoso hacerlo. La capnografía es el mejor método para poder confirmar y monitorear la colocación del tubo endotraqueal y recordar una ventilación cada 6 segundos y compresiones continuas en caso de que tengamos vía aérea avanzada. Retorno de la circulación espontánea. ¿Cómo sabemos que el paciente ya salió de paro cardiorrespiratorio? Pues si a los 2 minutos que volvemos a checar el ritmo y todo eso vemos que el paciente tiene pulso y presión arterial, ya es un retorno. Aumento abrupto y sostenido del PET-CO2, que regularmente es más de 40 milímetros de mercurio, igual retorno de la circulación, y ondas de presión intraarterial espontáneas, igual retorno de la circulación, compañeros, ¿ok? Y por último, siempre tenemos que estar checando las causas reversibles. ¿Por qué el paciente cayó en paro? Seguramente por alguna de estas. 5Hs, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que es lo mismo que acidosis, ¿ok? Hipo o hiperpotasemia, y por último, hipotermia, son las 5Hs. Por último, las 5Ts, tensión de neumotórax a tensión, TEP de tromboembolia pulmonar, trombo de infarto agudo del miocardio, T de toxinas y T de tamponade cardíaco. Entonces, estas son las causas más frecuentes de que un paciente caiga en paro, así que siempre las tenemos que estar pensando, y si podemos descartarlas, también es importante que lo hagamos para que el paciente tenga retorno de la circulación espontánea. Así que recuerden muy bien esto, compañeros. Ahora, lo que les comentaba del filtro EPA, básicamente es un filtro de alta eficiencia que va a evitar que se pasen como tal partículas nocivas para el paciente y para nosotros. Entonces evita ese intercambio de partículas nocivas, y lo tenemos como tal en los hoteles, en las ventilaciones, en el hospital y en estos famosos cubrebocas N95 que se utilizaron en la pandemia. Como tal, se conecta directamente entre el ambú y entre el tubo endotraqueal, entonces es algo que nos ayuda a tener seguridad para nosotros y para el paciente, ¿ok? En este caso, recordemos que aquí una pregunta obligada es ¿cuándo se intuba un paciente durante la reanimación avanzada? Y la respuesta es cuando sale de paro. Recordemos que la vía aérea avanzada, compañeros, no es obligatoria. La vía aérea avanzada es opcional hasta que el paciente sale de paro. Solamente si son muy uyuyuy y muy chingones y lo que sea, y lo pueden hacer en menos de 10 segundos, se hace en ese tiempo cuando estamos haciendo la comprobación entre si el paciente tiene pulso y el ritmo cardíaco. Pero si no son fregones y no son anestesiólogos, así que intuben en 5 segundos, no se hace, se hace hasta que sale de paro. Y recordemos, PET-CO2 menor a 10 significa que el paciente tiene compresiones piteras, PET-CO2 mayor a 20 significa que está bien, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, valga la redundancia, de cómo son las líneas de capnografía, ¿ok? Aquí nos marca el valor de PET-CO2, que en este caso aquí tenemos 20, que básicamente es lo que tenemos que esperar. Y recuerden, si tenemos un aumento brusco de esta curva de capnografía, significa que el paciente tiene retorno de la circulación espontánea. Ahora, otra pregunta obligada, ¿cómo sabes que intubaste vía aérea y no el esófago? Lo más importante justamente es la capnografía. ¿Por qué? Porque el esófago no va a producir CO2, lo que produce CO2 es el pulmón. Así que si nosotros intubamos esófago, esta línea de capnografía va a estar totalmente aplanada. Otras maneras que nosotros podemos tener para saber si intubamos adecuadamente es visualizar que pase el tubo endotraqueal directamente por las cuerdas. La otra es visualizar que el tórax se eleve de manera simétrica.
auscultar al paciente, que literalmente entre aire a los campos pulmonares. Aquí tenemos un balón de comprobación esofágica que igual nos puede servir. Y por último, una radiografía de tórax. Esto es más que nada para ver que esté intubado bien y no tengamos una intubación selectiva. La intubación selectiva, recordemos que si intubamos solamente bronquio derecho o bronco izquierdo, entonces la radiografía es para ver que el tubo se encuentre en la tráquea y no en algún bronquio principal, compañeros, ¿ok? Ahora, tenemos otras herramientas, que es el detector colorimétrico de CO2, que básicamente es un capnómetro. Y aquí lo importante es que si nosotros tenemos el capnómetro y se pinta morado, significa que tenemos un PET-CO2 menor a 3 milímetros de mercurio. Significa que son compresiones piteras y que tenemos que mejorar las compresiones. Si tenemos un color amarillo, significa que todo está bien, estamos dando compresiones chidas y tenemos que continuar así. Estos son desechables, así que nada más para que los conozcan, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a los escenarios especiales, por así decirlo, de paro cardiorrespiratorio. En este caso, la intoxicación por naloxona. Cuando nosotros sospechamos que un paciente consume opiáceos, en este caso igual tenemos que hacer lo mismo, activar el sistema de emergencias y ver si el paciente responde. Aquí pueden ser dos cosas. La persona ventila con normalidad, no que sí, entonces solamente tenemos que reevaluarlo, ¿no? Como se comentaba al principio, ver que el paciente tenga pulso, que el paciente respire y vigilarlo en lo que llegan los paramédicos, y si tenemos a la mano naloxona, pues se da naloxona. En este caso, si la persona no ventila con normalidad, tenemos que ver si está en paro cardiorrespiratorio o solamente en paro respiratorio. Si solamente está en paro respiratorio, tenemos que dar las ventilaciones de rescate. Y si está en paro cardiorrespiratorio, pues tenemos que hacer compresiones como ya vimos en el BLS. Ok, ahora recordemos, si se intoxica con opioides la persona, trátalo con naloxona. Es la mnemotecnia para recordar cuál es el antídoto. Y en este caso, la naloxona se prefiere intranasal, compañeros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más sencillo dar intranasal que intramuscular o intravenoso, y es algo que todos podemos hacer. Entonces, es un punto importante que nos dan las guías del ACLS. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos a una paciente embarazada que cae en paro cardiorrespiratorio, compañeros? En este caso, lo que nos marca la guía es que tenemos que inclinar a la paciente. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es que lo ponemos en una tabla rígida, como podemos ver aquí. Y esta tabla rígida tenemos que poner por debajo una especie de sostén, por así decirlo. ¿Para qué? Para que inclinemos 30 grados a la paciente, compañeros, ¿ok? Estos 30 grados son importantes. ¿Para qué? Para evitar que esta paciente con el útero y el producto comprima la vena y la cava. Entonces evitamos el síndrome de compresión cava-aorta. En este caso, al momento en que la desplazamos y le inclinamos, damos el RCP, como nos marcan las guías, exactamente igual. Y otra manera es mover con las manos el útero. Entonces, aquí tenemos dos técnicas. La técnica con una sola mano y la técnica con dos manos, que como podemos ver, una empuja y la otra jala. Así que cualquiera de las dos métodos es bueno. Podemos utilizar las dos sin mayor problema. Entonces, recuerden esto. Ahora, aquí hay que recordar que nosotros podemos... Bueno, nosotros no, el ginecólogo, realizar una cesárea perimortem, que en este caso se utiliza si no hay retorno de la circulación espontánea en 5 minutos. Por lo tanto, paciente embarazada cae en paro, iniciamos las compresiones de la más alta calidad. Si a los 5 minutos vemos que la paciente no retorna, ¿qué hacemos? Cesárea perimortem y después continuamos con las compresiones, ¿ok? Recordemos eso, importante. Ahora, vamos a pasar con los otros dos algoritmos de bradicardia y de taquicardia, que son de suma importancia, compañeros. ¿Por qué son de suma importancia? Porque también hay casos de esto en el ENARAM. Y regularmente los casos de ACLS primero les ponen una bradicardia o una taquicardia que no mejora con el tratamiento y que luego cae en paro, y pues ya tenemos que hacer el algoritmo de paro. Así que es importante que los manejemos 100%. Aquí tenemos como tal lo que nos dice la AJA, pero pues aquí lo tenemos de manera resumida y con algunas puntualizaciones, ¿ok? La primera, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, podemos considerar que el paciente tiene una bradiarritmia. Y aquí hay de dos: el paciente está asintomático o el paciente tiene datos de bajo gasto o síntomas. Si está asintomático, no le hacemos nada, le damos su jugo y que siga con su vida, ¿ok? Chínguese su jugo, señor, vaya con cuidado, nos vemos el día que viene. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas que nos van a interesar? Hipotensión.
Datos de bajo gasto, que ya lo revisamos al inicio de la clase. Alteración mental aguda, dolor retroesternal, tos o disnea. Si tiene todo esto, compañeros, o alguno de estos signos o síntomas, que creen, es una bradicardia hemodinámicamente inestable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primera alternativa? Dar atropina, compañeros, ¿ok? La atropina, la dosis es de 1 miligramo y la podemos repetir cada 3 a 5 minutos y la dosis máxima es de 3 miligramos. Entonces podemos dar máximo 3 dosis. En este caso, la atropina como consideraciones especiales es que no se tiene que utilizar en el trasplante cardíaco. Entonces, si un paciente está posoperado inmediatamente del corazón, que le trasplantaron el corazón, no utilizar atropina si tiene bradicardia. Se prefiere marcapasos o dopamina de una, ¿ok? Marcapasos o dopamina en pacientes postrasplantados. Ahora, cuando nosotros utilizamos la atropina, la acción, por así decirlo, o el efecto se ve prácticamente de inmediato en los primeros 30 segundos. Si esto no pasa, ya tenemos que empezar a utilizar una segunda alternativa, pero a los 3 y 5 minutos todavía podemos seguir utilizando la atropina. ¿Ok? Esto nada más es para que lo recuerden. No nos tenemos que esperar a fuerzas los 3 minutos hasta dar la siguiente dosis de atropina. En ese tiempo podemos utilizar otros medicamentos como la dopamina. La dopamina, recordemos que se utiliza a una dosis de 5 a 20 microgramos kilogramo minuto, y la epinefrina, que es la tercera alternativa, de 2 a 10 microgramos kilogramo minuto, compañeros. ¿Ok? Esto cuando no funciona la atropina. Si funciona la atropina, pues ya dejamos así al paciente y no pasa nada, ¿ok? Y como última alternativa tenemos el marcapasos. Recordemos que el marcapasos es de primera elección cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, ¿ok? Entonces recordemos muy bien esas cosas importantes. Cuando dar atropina, que es prácticamente en todos menos en posttrasplantados. En el trasplante se prefiere inicialmente marcapasos o dopamina, y si tenemos un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, vamos a dar de inicio marcapasos, ¿ok? Y recordemos que siempre tenemos que estar buscando las causas de esta bradicardia, que básicamente es una isquemia, que el paciente haya consumido algún tipo de droga o tóxico que ocasionen justamente bradicardia, como un betabloqueador, un calcio antagonista, la digoxina, por ejemplo, que el paciente tenga hipoxia o que tenga algún tipo de anormalidad hidroelectrolítica como la hipocalemia, compañeros, ¿ok? Así que recuerden muy bien estos datos, son importantísimos para el examen. Por otro lado, una pregunta obligada: ¿en qué paciente está contraindicada la estimulación con marcapasos? En este caso es la hipotermia, ¿ok? Pregunta de examen. Por lo tanto, si el paciente está hipotérmico, no le podemos ofrecer el marcapasos. Por lo tanto, pues nos vamos a los medicamentos nada más, compañeros, ¿ok? Recordemos que el marcapasos lo podemos visualizar justamente con esta espiga que nosotros podemos observar cuando entra justamente el marcapasos para dar el ritmo cardíaco. Así que nada más es para que lo tomen en cuenta. Ahora, vamos a pasar con el algoritmo de taquicardia. El algoritmo de taquicardia es un poquito más engorroso porque tiene más alternativas, ¿no? Aquí vamos a hablar de que el paciente sufre una taquiarritmia cuando tiene una frecuencia cardíaca de más de 150 latidos por minuto. Aquí es importante que vean la frecuencia porque recordemos que taquicardia es más de 100, entonces difícilmente un paciente con 102, 110, 115 latidos por minuto va a tener una arritmia importante. Así que por eso se considera arriba de 150 latidos por minuto. Y aquí va a haber una situación. Tenemos que ver si el paciente tiene datos de bajo gasto, ¿ok? Hipotensión, alteración mental aguda, dolor retroesternal, tos o disnea o algún dato de choque, ¿ok? Si tiene cualquiera de estos, es decir, que el paciente tenga frecuencia cardíaca, no sé, de 160 y aparte ya tiene dolor retroesternal, ya está inestable, entonces vamos a dar cardioversión eléctrica. Otra alternativa: paciente que tiene frecuencia cardíaca de 155 y está hipotenso, paciente inestable, damos cardioversión eléctrica. Paciente con frecuencia cardíaca de 170 y tiene, no sé, ya Glasgow de 10, damos cardioversión eléctrica porque ya está condicionando una inestabilidad hemodinámica. Así que recuerden muy bien todos estos datos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 150 pero está asintomático?
vamos a medir el complejo QRS, compañeros, ¿ok? En este caso el QRS lo vamos a dividir en ancho o en estrecho a partir de los 0.12 segundos. Cuando tenemos un QRS estrecho o normal, que es menor a 0.12 segundos, la primera maniobra que tenemos que hacer son las maniobras vagales, compañeros, ¿ok? Maniobras vagales como primera alternativa. En este caso, nos dice que tenemos que ver siempre que el ritmo sea regular, si no, no se pueden hacer, pero si son regulares las podemos hacer sin problema, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos el masaje carotidio, tenemos la Trendelenburg modificada, ese tipo de cosas, ¿ok? Si no funcionan las maniobras vagales, damos adenosina y como tercera alternativa, beta bloqueo o calcio antagonistas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un QRS ancho de más de 0.12 segundos? Como primera alternativa vamos a dar adenosina y aquí podemos dar una primera dosis de 6 miligramos y si esto no funciona damos una segunda dosis de 12 miligramos. Recordemos que la adenosina tiene efecto inmediato. Tenemos la regla de los 15 que básicamente es pasar la adenosina, a una inclinación de 15 grados, compañeros, y en los primeros 15 segundos tenemos que ver su efecto, ¿ok? Si en los primeros 15 segundos no vemos su efecto, damos la segunda dosis. Ahora, si esto no jala, ¿qué podemos hacer? Dar otro antiarrítmico. Y en este caso, los medicamentos que nosotros tenemos como de elección, en este caso, es la procainamida de 20 a 50 miligramos minuto y recordemos que está contraindicada en pacientes con QT prolongado o insuficiencia cardíaca congestiva. La miodarona, un bolo de 150 miligramos para 10 minutos o una dosis de 1 miligramo minuto durante 6 horas y sotalol, que igual son 100 miligramos o 1.5 miligramos por kilo durante 5 minutos y no dar en QT prolongado. Son algunas alternativas que nosotros podemos tener además de la adenosina, compañeros. Pero hay unas cosas importantes que tenemos que revisar. Pregunta obligada: ¿en qué pacientes se da la mitad de la dosis de la adenosina? Es decir, el paciente es candidato a que le demos adenosina, pero ¿a quién le damos la mitad de la dosis? En aquellos que cumplen la mnemotecnia de las 3 Cs, ¿ok? Pacientes que se dé la adenosina por catéter venoso central, pacientes que tengan trasplante cardíaco y pacientes que consuman carbamazepina. Como ven, todas estas consideraciones tienen una letra C, entonces en las 3 Cs solamente se da la mitad de la dosis de adenosina. Y ahora, la cardioversión eléctrica. ¿A qué dosis vamos a dar la cardioversión en una taquicardia con datos de inestabilidad? Va a depender. Si tenemos un ritmo regular y estrecho, que regularmente es una taquicardia supraventricular, la dosis es de 50 a 100 joules. Si nosotros tenemos un ritmo irregular con QRS estrecho, esto nos habla de una fibrilación auricular y la dosis aquí es de 120 a 200 joules. Si tenemos un ritmo regular y ancho, que es una taquicardia ventricular monomórfica, damos una dosis de 100 joules. Y si tenemos un trazo irregular y ancho, que en este caso es una taquicardia ventricular polimórfica, aquí tenemos que desfibrilar, ¿ok? Y básicamente la dosis la podemos ir subiendo si con la primera descarga no se consigue tener el retorno al ritmo sinusal, compañeros. Es importante que lo conozcan. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro paciente pues ya literalmente sale de todo el problema y llegamos al retorno de la circulación espontánea? Pues tenemos que seguir el algoritmo de paro cardiorrespiratorio. En este caso vemos que tenemos que checar primero si la oxigenación es adecuada, ¿ok? Si la oxigenación es adecuada, pues se queda así. Si no, pues tenemos que dar oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba de 92, pero por debajo de 98 y una PET-CO2 entre 35 y 45. Si el paciente requiere intubación, pues lo intubamos y se acaba. Después de eso, tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y al mismo tiempo checamos que la TA sea adecuada. En este caso esperamos una TA sistólica de 90 o una media de 65. Si el paciente no tiene estas metas de presión arterial, podemos ayudarle justamente con líquidos o con vasopresores, ¿ok? En este caso primero son cristaloides y luego vasopresores y pues ya. Se considera que de primera elección de líquidos es Ringer lactato, pero en México no hay, así que la alternativa es Harman. Y en este caso, cuando nosotros ya evaluamos todo esto, tenemos que ver si el paciente es candidato a hacerle una tomografía o un electroencefalograma para ver si tiene funcionalidad cerebral. Y recordemos que la única medida que ha demostrado, digamos, mejorar, por así decirlo, la supervivencia y también la reversibilidad del daño neurológico es la hipotermia, compañeros, ¿ok?
Esto es algo a discusión en otro tipo de estudios, pero la AJA sigue diciendo que la hipotermia es buena, por lo tanto tenemos que llevar al paciente a hipotermia terapéutica, ¿ok? Eso es algo importante que lo tenemos que hacer a pacientes posparo. Regularmente son pacientes que tienen que tener temperatura entre 32 y 36 grados centígrados en las primeras 24 horas y posteriormente lo calentamos para ver cómo quedó del estado neurológico, ¿ok? Así que son las cosas que tienen que recordar y de esta manera terminamos con el algoritmo de BLS y ACLS. Como pueden ver, son cosas muy puntuales que ustedes tienen que manejar para el ENAR y para sus certificaciones, por lo tanto, con que se aprendan los algoritmos es más que suficiente. Sin más por el momento, espero que se encuentren de lo mejor y nos vemos en la próxima.